Hermanos de mi alma, escuchemos la palabra del Señor, esa palabra de vida, esa palabra que libera, esa palabra que levanta, esa palabra que renueva, esa palabra que tiene el poder de hacer nueva todas las cosas. Seguimos con el Apocalipsis. Hermano, y este libro varias veces compara la voz del Señor o en alabanza del Señor o con muchas aguas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, 19, versículo 6. La experiencia enseña que el estruendo de las aguas, hermano, es capaz de imponerse a cualquier voz que esté cerca por una sencilla razón física. Las gotas de agua, al chocar unas con otras en tan diversas velocidades, cantidades y ángulos, producen un elenco de frecuencias, hermano, que recubre casi cualquier sonido. Ahora, si la voz del Señor, hermano, es como muchas aguas, oye, quiere decir que su palabra domina sobre otra palabra. Hermano, y esto es importante porque a veces creemos que las palabras del pesimismo, que las palabras de la amargura, que las palabras de la fantasía se van a imponer. Hermano, y no es así. No es así. Por eso en el Apocalipsis el vidente está pasando a darme otra descripción. Un canto que nadie puede aprender sino los elegidos. Apocalipsis 19:3. Hermano, el canto está uniendo la idea de la palabra con la fuerza de la música. La palabra es la palabra poderosa por excelencia, pues así se simboliza, hermano, a Cristo en este libro, Apocalipsis 19. Pero la música es símbolo de la inspiración, es el compartir de un mismo espíritu. Entonces, poseídos por la palabra y por el Espíritu Santo, los elegidos tienen su propio modo de cantar que no puede ser falsificado porque nadie puede reemplazar ni a esa palabra ni a ese Espíritu de Dios. Entonces, el Apocalipsis me está presentando a mí hoy un perfil, hermano, de los elegidos de Dios. El Apocalipsis da una razón para esas bendiciones de esos elegidos. Y dice, sus labios son sinceros y su conducta irreprochable. Apocalipsis 14:5. Quizá, hermano, no deberíamos entender estos términos en primer lugar como calificaciones morales. Esto es como si la Biblia estuviera diciendo, se portaron tan bien, se portaron tan correctamente que merecen estar con el Cordero. Hermano, la perspectiva entera del libro es profética. Los que son alabados son ante todo los que han sostenido en sus labios la palabra, el testimonio. Apocalipsis 1:9, Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 12:11. O sea, los labios sinceros, o mejor, labios sin engaños, son aquellos que han mantenido el testimonio y no han caído en la falsedad que en lenguaje de los profetas es sobre todo la idolatría. Hermano, y algo parecido incluso hay que decir de la conducta irreprochable, porque más que un apelativo moral construido por el esfuerzo humano, es el fruto natural de los redimidos. Por eso me hace recordar lo que San Pablo, hermano, llamaba irreprochables, amomoi. Así llamaba San Pablo a los redimidos, irreprochables, amomoi. Él les ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su cuerpo, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses capítulo 1, versículo 22. O sea, nos está diciendo San Pablo,
aquellos en quienes está viva la gracia de la redención. Hermano, no excluye el esfuerzo lógico, no está excluyendo la voluntad, no está excluyendo los buenos hábitos, hermano, pero se funda ante todo en la obra de Dios por Cristo. Entonces, aquellos que viven así, hasta esa dimensión de permanencia en la gracia primera, serán los elegidos. Son los elegidos de Dios. Qué lindo, hermano. O sea que vivir con la gracia de la redención fresca en nuestras almas, hermano, supone una especie de radical apuesta por Dios. Henry, ¿a qué estás apostando tú? Después de 34 años, hermano, apuesto por Dios, por el reino eterno, por la salvación eterna. Pero el mundo, lógico, hermano, tiene una propuesta diferente a la que Cristo me ha hecho. Y el mundo, hermano, reclama sus propios tributos. Por ende, tarde o temprano, el cristiano descubre que, aunque su vida sea normal, esa vida está en conflicto con esos intereses del mundo y con los ídolos de este mundo. Entonces se entiende, pero ¿y por qué esa persona me mira así? Me trata así si ni siquiera me conoce. Si yo no le he hecho nada, ¿por qué me calumnia? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me maltrata? Por eso, hermano, hablamos de una apuesta. Y es claro que en la medida en que el conflicto se hace más intenso, la apuesta se hace más radical, hermano, si subsiste. Eso es lo que acontece en tiempos de persecución. Aquí hay gente que está siendo perseguida y sabe de lo que yo hablo. Entonces, los tiempos finales son sin duda, hermano, tiempos de persecución. Por eso la perspectiva apocalíptica es siempre una perspectiva de apostarlo todo para ganarlo todo. Por eso en este contexto podemos entender entonces en toda su fuerza esta escena del evangelio de hoy, a esta viuda que el mismo Cristo nos está presentando. Hoy el evangelio, hermano, Cristo está en Jerusalén. Pero que se entienda, hermano, Cristo no anda de turista. Eso hay que tenerlo claro. No es que Cristo llegó al templo de turista. Incluso, hermano, ni siquiera está en una peregrinación más. Óyeme, son sus días finales. Hermano, Cristo aquí en Jerusalén lo está dando el todo por el todo. Y por esa razón Cristo tiene ojos para descubrir qué implica eso de ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. Hermano, porque si lo pensamos, y hay que usar el cerebro, este es también el lenguaje de la Sagrada Eucaristía. En la cena de su amor, hermano, Cristo se ofrece igual que esta viuda totalmente. El pan eucarístico, hermano, no hay partes en ese pan que al partirse siga siendo uno y creando unidad. La cena del altar, hermano, es la cena del final, pero que ya está presente por misericordia entre nosotros. Así que consciente de que Dios nos mira, hermano, no tenga miedo. No tenga miedo cuando Dios te pida algo. No tenga miedo moverte en el Espíritu. No tengas miedo, hermano, dar el paso a lo que Dios te está pidiendo. No tengas miedo de entregarte sin condiciones. No tengas miedo, hermano, no te reserve nada cuando el Señor te lo pida. No. Dice hoy la palabra que eran muchas las ofrendas, hermano, hoy, que cada día incluso se presentaban a Dios en el templo de Jerusalén. Ofrendas que eran frutos de la tierra, en señal del supremo dominio divino sobre todo lo creado. Ofrendas que consistían en harina, en aceite, en espiga, en pan cocido, sobre las que se depositaba incienso, expresando ese deseo de que fueran ofrendas agradables al Señor, como dice Levíticos capítulo 2, versículo 1 al 2 y Levíticos 14, 15. Entonces, vemos la historia de la iglesia como parte de esa oblación, hermano, se quemaba sobre el altar y otra parte era consumida por el sacerdote dentro del templo. Levíticos capítulo 6, versículos 7 al 11. Vemos ese holocausto, que era un sacrificio donde la víctima, un cordero o una ave, previamente sacrificada, se destruía completamente, casi siempre a través del fuego.
Recuérdate que holocausto significa precisamente que en ese sacrificio la víctima se quemaba totalmente. Hermano, y en los tiempos de Cristo se ofrecía ese holocausto por la mañana y por la tarde. Por eso se llamaba un sacrificio perpetuo. Ya en el Antiguo Testamento, Daniel en el capítulo 8, versículo 11 nos habla de esto. Y ese holocausto, hermano, era la figura de lo que iba a venir, del sacrificio eucarístico que tú y yo como católicos tenemos en la iglesia. Incluso los judíos también, como ofrenda a Dios y para sostener el templo, depositaban sus limosnas en un lugar visible para todos, llamado el gasofilacio. Y entonces hoy el Evangelio nos ha contado que Cristo se encuentra cerca de ese lugar y está mirando, observando cómo la gente echa las monedas de cobre y cómo bastante rico echaban mucho. San Marcos 12:41. Pero hoy el Evangelio, tomado de San Lucas 21:1-4, dice que Cristo también vio cómo se acercaba una viuda pobre y echa esas 2 moneditas. San Marcos incluso nos ha señalado el valor de estas monedas. La 1/4 parte de un haz, una cantidad, de hermano, insignificante. Y sin embargo, el Señor se conmueve cuando pasa esta mujer, porque puso, hermano, enseguida todo lo que ella tenía para vivir. Por eso su ofrenda fue más importante para Dios que la de todos los demás. Porque esta pobrecita viuda, hermano, dio todo lo que tenía para vivir. Los demás habían dado de lo que le sobraba. Esta mujer de lo que le era necesario. Haría la ofrenda, hermano, con mucho amor. Lo haría con una gran confianza en la providencia divina y Dios la recompensaría incluso en sus días en esta tierra, porque así es nuestro Dios. Ellos echaron mucho de lo que tenían, como decía San Agustín. Ella dio todo lo que poseía. Mucho tenía, pues tenía, hermano, a Dios en su corazón. Es más, como decía San Agustín, poseer a Dios en el alma que tener oro en el arca. Y pregunta San Agustín, y con esto cierro el programa, ¿quién echó más que la viuda que no se reservó nada para sí mismo? Hermano, un abrazo y será hasta el próximo programa. Recuérdate que con Cristo lo tenemos todo.